Bienvenidos a este espacio donde las historias de amor cobran vida. Aquí encontrarás relatos que nos recuerdan que el corazón siempre tiene segundas oportunidades. Si te gustan las novelas románticas llenas de emoción y esperanza, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Déjame tu like y comparte este video con alguien que crea en el poder del amor. Stephanie cerró la carpeta con un golpe seco. Los documentos frente a ella lo confirmaban. Jonathan había vendido los terrenos destinados a orfanatos a un consorcio hotelero. $3 millones. 12 meses de trabajo convertidos en ceniza. A sus 29 años de edad, siendo impecable en su hablar y manejo de los contratos de forma transparente, prolija y honesta, no podía permanecer ni un minuto más en esa empresa corrupta. ¿Ya decidiste?, preguntó él desde su silla, reclinado como si nada importara. Ella levantó la mirada. Jonathan Fitzgerald, el CEO de Baltic Trade Group. La observaba con esa expresión que mezclaba arrogancia y algo que podría confundirse con preocupación. Tenía el pelo ligeramente despeinado, la corbata aflojada. Había estado en reuniones todo el día. «Renuncio», escupió como un rugido visceral. La palabra de Stephanie cayó entre ellos como un cristal rompiéndose. Jonathan se puso de pie. «No puedes hablar en serio». «¿En serio?» Stephanie sintió la rabia trepar por su garganta. «Firmé esos contratos confiando en ti. Le dije a los directores de los orfanatos que teníamos financiamiento. Les di mi palabra, Jonathan. ¿Sabes lo que es eso? Era una decisión de negocios. El consorcio ofrecía el triple y... ¿Decisión de negocios?» Stephanie agarró los planos y los arrojó sobre el escritorio. Eran niños, familias que necesitaban un lugar. Yo puse mi reputación en juego por este proyecto y tú lo vendiste por dinero. Jonathan rodeó el escritorio. Por primera vez desde que lo conocía, parecía perder el control. «Stephanie, espera. Podemos arreglar esto. Busco otro terreno. Financio el doble de orfanatos, lo que quieras». «No quiero nada tuyo», gritó fuertemente ella. Agarró su abrigo. La nieve golpeaba los ventanales. Afuera, Madison brillaba con luces navideñas que de pronto le parecieron falsas, vacías. «Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás», dijo él. Stephanie se detuvo, la mano en el picaporte. Giró apenas la cabeza. «Tú te aseguraste de eso. Cuando firmaste». La puerta se cerró detrás de ella, y el eco retumbó en la oficina silenciosa. Jonathan se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Respiró hondo. Se pasó las manos por el rostro. Por primera vez en años, no tenía un plan. Por primera vez en años, realizar una operación fraudulenta o muy provechosa no le daba satisfacción. Se acercó al ventanal. La vio salir del edificio, cruzar la calle, subir a un taxi. La nieve la envolvía como un manto blanco. Cuando el taxi desapareció, Jonathan apoyó la frente contra el cristal helado. «Mierda», susurró. En ese momento comprendió que ella le importaba, y no solo lo atraía físicamente. El escándalo explotó en 48 horas. Directora de proyectos de Baltic Trade Group renuncia por presunto fraude. Stephanie leyó el titular en su teléfono mientras esperaba el autobús que la llevaría de regreso a su pueblo. No era solo un titular. Eran 10, 20, 50. Su nombre aparecía vinculado al fraude, como si ella hubiera estado involucrada. Marcó el número de Jonathan. Buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Alguien había filtrado información falsa a la prensa, y todo apuntaba a que ese alguien trabajaba en Baltic Trade Group. Cuando llegó a su pueblo natal, las miradas la siguieron desde la terminal de autobuses hasta su casa. Susurros. Dedos señalando. La señora Martínez, que había sido su maestra en la primaria, cruzó de vereda para no saludarla. Su abuela la esperaba en la puerta con los brazos cruzados y una expresión preocupada. «¿Qué hiciste, Stephanie?» «Nada, abuela, te lo juro». «Entonces, ¿por qué dicen en las noticias que robaste dinero?» «No robé nada, fue Jonathan. Yo solo...»
Confié en la persona equivocada. Su abuela suspiró. Entra, vas a necesitar un abogado. Esa noche, mientras intentaba dormir en su antigua habitación, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto es solo el principio. Deberías haber mantenido la boca cerrada. Stephanie. Se incorporó de golpe. El corazón le latía en los oídos. Marcó a la policía, pero le dijeron que necesitaban más pruebas para investigar amenazas anónimas. Estaba sola. En Madison, Jonathan estaba en una reunión de emergencia con la junta directiva. La prensa nos está despedazando, dijo Marcus Webb, el director financiero. La renuncia de Stephanie pareció una admisión de culpa. Ahora todos piensan que estábamos involucrados en negocios turbios. Porque lo estábamos, murmuró Jonathan. ¿Perdón? Jonathan se puso de pie. Yo tomé la decisión de vender los terrenos. Stephanie no tuvo nada que ver. Voy a hacer una declaración pública aclarando. No vas a hacer nada, interrumpió Marcus. Si admites tu culpa, la empresa se hunde, y nos llevas a todos contigo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Dejar que Stephanie cargue con esto? Marcus se encogió de hombros. Ella ya renunció. No es nuestro problema. Jonathan sintió que algo se rompía dentro de él. Durante años había jugado según las reglas de Marcus, del consejo, del mundo corporativo. Se había manchado muchas veces, con contratos sucios, y ahora veía claramente a dónde lo había llevado eso. Renuncia aceptada, dijo Jonathan. La mía. Efectiva inmediatamente. El silencio fue absoluto. «Estás loco», dijo Marcus. «Probablemente, pero voy a arreglar esto. Con o sin ustedes. Jonathan, siéntate ahora mismo. Tú estás en este barco y si se hunde, te hundes con nosotros. ¿Estás preparado para ir a prisión?», dijo Marcus. Jonathan agarró su abrigo y salió de la sala de juntas. Detrás de él, escuchó a Marcus gritar algo sobre demandas y accionistas, pero ya no importaba. Subió a su auto y condujo sin destino claro. Terminó frente al edificio donde alguna vez había estado el terreno destinado a los orfanatos. Ahora había excavadoras y un cartel enorme. Próximamente, Madison Luxury Hotel and Spa. Sacó el teléfono y llamó a su abogado. «Jonathan, son las 11 de la noche. Necesito que redactes un contrato. Quiero comprar de vuelta esos terrenos». «¿Qué terrenos? ¿Los terrenos del hotel?» «Jonathan, eso te va a costar una fortuna. El consorcio no va a querer vender y... No me importa lo que cueste. Hazlo, por favor». Colgó. Apoyó la cabeza contra el volante. Tenía que arreglar esto, y tenía que hacerlo antes de que Stephanie desapareciera para siempre. Una semana después, Stephanie recibió una citación judicial. La demanda era de Baltic Trade Group. La acusaban de incumplimiento de contrato, daño a la reputación corporativa y filtración de información confidencial. Pedían $2 millones en compensación. Stephanie leyó el documento 3 veces. Las palabras se volvían borrosas. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Su abuela entró a la cocina. «¿Qué es eso? Me están demandando». «¿Quién?» «Jonathan». No era cierto. La demanda venía del departamento legal, con la firma de Marcus Webb. Pero Jonathan era el CEO. O lo había sido. Todo lo que pasaba en esa empresa tenía su sello. Llamó al abogado que su abuela había conseguido. Un hombre mayor del pueblo que principalmente manejaba divorcios y testamentos. «Esto está fuera de mi alcance», admitió después de revisar los documentos. «Necesitas un abogado corporativo de Madison. Y van a cobrarte una fortuna». Stephanie no tenía mucho dinero. Había renunciado sin indemnización. Sus ahorros apenas cubrían unos meses de gastos básicos. Esa noche, sentada en el porche con una taza de té que se enfriaba entre sus manos, vio un auto detenerse frente a la casa. Un Mercedes negro. Las luces se apagaron. Jonathan salió del auto. Stephanie se puso de pie de inmediato. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo», dijo quien ahora era ex-CEO de Baltic Trade Group.
No tengo nada que hablar contigo. Tu empresa me está demandando por $2 millones. Jonathan subió los escalones del porche. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado. Parecía no haber dormido en días. No fui yo. Renuncié hace una semana. Marcus y el consejo están tratando de salvarse el culo. ¿Y se te ocurrió venir a decirme eso? ¿Esperas que te crea? No. Solo espero que me escuches. Stephanie cruzó los brazos. Tienes 2 minutos. Compré de vuelta los terrenos. Ella parpadeó. ¿Qué? Preguntó confundida. Los terrenos del orfanato. Le ofrecí al consorcio el doble de lo que pagaron. Aceptaron ayer. Los contratos están en proceso. Ya no se construirá ningún hotel allí. ¿Por qué? No entiendo eso. Porque tenías razón. Porque arruiné algo importante. Interrumpió Jonathan, que se pasó una mano por el pelo y continuó. ¿Y por qué? Porque no puedo dejar las cosas así entre nosotros. Stephanie sintió algo moverse en su pecho. Lo empujó de vuelta. No puedes aparecer aquí y esperar que todo se arregle con dinero, Jonathan. Me destruiste. Mi reputación, mi carrera, todo. La gente de este pueblo me mira como si fuera una criminal. Lo sé. Y voy a arreglarlo. Suspiró él. ¿Cómo lo harás? ¿Con más dinero? Preguntó ella con actitud defensiva. Con la verdad. Voy a hacer una declaración pública. Voy a decir que la decisión fue mía, que tú te opusiste, que renunciaste por principios. Voy a limpiar tu nombre. Stephanie lo miró a los ojos. Por primera vez desde que lo conocía, Jonathan parecía vulnerable, asustado incluso. ¿Y qué ganas con eso? Nada. Probablemente me demanden. Tal vez termine en la cárcel. Pero es lo correcto. Mi tiempo de obrar con integridad ha llegado. El viento movió las hojas del único árbol en el jardín. La nieve comenzaba a caer de nuevo. ¿Por qué ahora? Preguntó Stephanie, y su voz se quebró apenas. ¿Por qué no hace un mes cuando todavía importaba? Jonathan dio un paso adelante. La distancia entre ellos se redujo a centímetros. Porque fui un cobarde y un arrogante que pensó que tenía el mundo a sus pies, que era superior e intocable. Porque creí que podía manejar todo con lógica y estrategia. Y porque no me di cuenta de lo que perdía hasta que ya no estabas. Stephanie tragó saliva. Jonathan, sé que no merezco tu perdón, interrumpió él. Pero dame una oportunidad de al menos intentar compensarte. Ella retrocedió. Necesito tiempo. No puedo hacer esto ahora. Jonathan asintió. Dejó una tarjeta sobre la mesa del porche. Es mi abogado. Va a manejar tu defensa sin costo. Y si necesitas cualquier cosa, llámame. Se dio vuelta y bajó los escalones. Stephanie lo vio subir al auto. Lentamente. Las luces traseras se hicieron cada vez más pequeñas. Hasta que desaparecieron en la oscuridad. Agarró la tarjeta. En el reverso, con letra manuscrita, había un mensaje. Lo siento. No por la empresa, lo siento solo por ti. J. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo. Jonathan estaba frente a un podio, con el logo de Baltic Trade Group detrás de él, aunque técnicamente ya no trabajaba allí. Los flashes de las cámaras estallaban como fuegos artificiales. Stephanie lo vio desde la sala de estar de su abuela, con el corazón en la garganta. Hace 3 meses, comenzó Jonathan. Tomé una decisión que comprometió la integridad de esta empresa y arruinó la vida de una persona inocente. Vendí terrenos destinados a proyectos sociales a un consorcio privado, sin consultarlo con mi equipo. Stephanie Moreno, quien era directora de proyectos, se opuso frontalmente a esta decisión y renunció por principios. Las cámaras hacían clic sin parar. Todo lo que han leído en la prensa sobre su supuesta participación en actividades fraudulentas es falso. Stephanie no solo no estuvo involucrada, sino que fue la única persona con la valentía de enfrentarme. Asumo completa responsabilidad por mis acciones y por el daño causado a su reputación. Un periodista levantó la mano. ¿Es cierto que renunció como CEO? Sí. ¿Y que compró de vuelta los terrenos? Correcto. Los orfanatos se construirán según el plan original.
Ya está confirmado el financiamiento. ¿Esto es un intento de lograr una condena más suave? La pregunta quedó flotando en el aire. Jonathan tardó un momento en responder. Esto es un intento de hacer lo correcto. Lo que pase después no depende de mí. El teléfono de Stephanie explotó. Mensajes, llamadas, notificaciones, periodistas pidiendo entrevistas, ex colegas disculpándose, gente del pueblo enviando emojis de aplausos. Apagó el teléfono y se quedó sentada en el sofá temblando. Su abuela se sentó a su lado. Ese chico te ama. No digas eso. Lo hace. Un hombre no destruye su carrera ni se culpa a sí mismo de un fraude en televisión nacional por alguien que no le importa. Es culpa, abuela. No amor. A veces es ambas cosas, insistió su abuela. Stephanie se cubrió el rostro con las manos. Sintió las lágrimas trepar por su garganta, calientes y pesadas. No sé si puedo perdonarlo, confesó a su abuela. No tienes que hacerlo hoy, Steffi, pero tampoco tienes que decidir odiarlo para siempre. 3 días después, Jonathan estaba empacando sus cosas, cuando recibió un mensaje. Encontrémonos. Café en la plaza. Mañana, 3 p.m. Su corazón dio un salto. Ahí estaré, respondió, y se quedó mirando su celular a la espera de otro mensaje. No lo recibió, pero no insistió, escribiendo nada más. Ya llegaría el momento de hablar. El café estaba medio vacío. Stephanie llegó primero, se sentó junto a la ventana. Afuera, la nieve caía en copos gruesos. La plaza estaba decorada con luces navideñas que parpadeaban al ritmo de algún villancico. Los rostros de los niños reflejaban felicidad. Ella los miraba por la ventana y de a poco las comisuras de sus labios dibujaban una sonrisa mínima. Miró su reloj, luego las decoraciones del lugar. El árbol en un rincón que llegaba hasta el techo. Se quedó observándolo fijamente. Jonathan entró 5 minutos después. Llevaba un abrigo simple, sin corbata, sin el aire de CEO arrogante. Parecía humano. Se sentó frente a ella en silencio. La miró fijo. Se veía un poco mejor que la vez que la había visitado. Se acercó la mesera y dejó 2 tazas. Pedí un americano para ti, dijo Stephanie indicando el café recién servido. Gracias. El silencio se extendió. Incómodo, pesado. Gracias por venir, dijo finalmente Jonathan. Necesitaba verte, no sé, entender por qué lo hiciste, expresó ella. ¿La conferencia de prensa? Preguntó Jonathan. Todo, los terrenos, la traición, la conferencia de prensa, comprar de vuelta todo, pagando sobreprecios seguramente, para que la constructora abandone el proyecto y busque una nueva ubicación. Destruir tu carrera, cuando ya la prensa me había hecho pedazos a mí. Stephanie lo miró directo a los ojos. ¿Por qué, Jonathan? Él tomó un sorbo de café. Se quemó la lengua, pero no hizo ningún gesto. Porque pasé toda mi vida construyendo una fortaleza alrededor de mí. Decisiones lógicas, estrategias, ganancias. Y cuando te conocí, algo cambió. Me hiciste sentir que tal vez había otra forma de hacer las cosas, pero tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, si no era el tipo implacable que todos esperaban. ¿Y ahora? Preguntó ella en un tono más alto que un suspiro. Ahora me di cuenta de que no quiero ser esa persona. No, si significa perderte. Stephanie sintió que algo se aflojaba en su pecho, pero todavía había dolor, mucho dolor. Me lastimaste, Jonathan. Me usaste como escudo cuando las cosas se complicaron. Dejaste que me atacaran. Lo sé, y nunca voy a poder disculparme lo suficiente por eso, pero quiero intentarlo. Todos los días de mi vida. Si me dejas. Stephanie bajó la mirada, las manos temblándole apenas. No. Además, nunca me hablaste en serio. Siempre me abordabas de una forma más cercana a un juego. No lo sé, superficial, sin sentimiento, solo de un modo sexual. No sé si puedo confiar en ti otra vez. No te pido que confíes.
Te pido una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. De hecho, ya estoy cambiando varias cosas en mi vida, dijo Jonathan. Ella lo miró fijamente, observando cada línea de su rostro. Había sinceridad en sus ojos, pero también había algo más: miedo. Jonathan Fitzgerald, el hombre que nunca temía nada, tenía miedo de perderla. Una oportunidad, dijo finalmente. No puedo olvidar tan rápido, pero podemos vernos así de a poco, solo para hablar nada más. Eso es lo que tiene para ofrecerte mi corazón por ahora, pero a la primera señal de que vuelves a ser el mismo, me voy. Y esta vez no hay vuelta atrás. Jonathan asintió. Entendido. Extendió la mano sobre la mesa. Stephanie la miró un momento largo antes de tomarla. Sus dedos se entrelazaron, cálidos a pesar del frío. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora empezamos de nuevo, desde cero. Stephanie sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero era algo. Desde cero, entonces. Las semanas siguientes fueron extrañas. Jonathan se mudó temporalmente a un pequeño departamento en el pueblo de Stephanie. Nada lujoso. Un monoambiente encima de la panadería, con ventanas que daban a la plaza. Empezó a trabajar como consultor freelance, ayudando a pequeñas empresas locales con estrategia. No ganaba ni un décimo de lo que ganaba antes, pero parecía feliz. Stephanie lo veía desde la ventana de su abuela, caminando por la plaza con bolsas de compras, saludando a los vecinos. Era surrealista. Algunos días se acercaba a su casa y tomaban el té con su abuela. Él traía delicias de la panadería. En otra oportunidad, pintaron juntos el exterior de la casa de su abuela. Algunos dueños de pymes locales lo invitaban a comer. En agradecimiento de su gestión y en contadas ocasiones, Stephanie lo acompañaba. Los domingos invitaba a comer en el restaurante del pueblo a las 2. Realmente se acercaba de un modo muy sutil, muy distinto al hombre depredador que solía ser. Una tarde él tocó la puerta. «Vine a invitarte a hacer algo». «¿A qué?», preguntó ella asombrada. «Es una sorpresa». Stephanie dudó, pero algo en la forma en que Jonathan la miraba, con esa mezcla de esperanza y nerviosismo, la convenció. «Dame 10 minutos». La llevó al terreno donde estarían los orfanatos. Ya no había excavadoras ni carteles de hoteles. En su lugar, había cimientos frescos, estructuras de acero comenzando a tomar forma, y un cartel que decía: Centro Comunitario Esperanza, Apertura Primavera 2026. «¿Qué es esto?», preguntó Stephanie. «Tu proyecto, o lo que queda de él. Contraté a los arquitectos que habías elegido. Usé tus planos originales. Va a ser exactamente como lo diseñaste». Stephanie bajó del coche y caminó entre los cimientos. Tocó el acero frío. Leyó los planos pegados en una pared temporal. Todo estaba ahí. Cada detalle que ella había imaginado. «Jonathan, esto debe haber costado una fortuna. Vendí mi apartamento en Madison, y algunas acciones. Vale la pena». Ella giró hacia él. Tenía los ojos brillantes. «¿Por qué haces todo esto?». Jonathan se acercó. La nieve comenzaba a caer de nuevo, suave, silenciosa. «Porque quiero que sepas que hablo en serio, que no son solo palabras, que estoy dispuesto a reconstruir todo desde cero. El proyecto, mi vida, nosotros, Jonathan. Y porque te amo, Stephanie. Sé que es pronto, sé que tal vez nunca puedas sentir lo mismo después de todo lo que pasó, pero necesitaba decirlo, aunque sea una vez». El mundo pareció detenerse. Stephanie lo miró. El hombre que la había traicionado, el hombre que había destruido su carrera, pero también el hombre que había sacrificado todo para enmendarlo. «Yo también te amo», susurró. Y me odiaba por eso. Durante semanas, me odié por no poder dejar de pensar en ti, por extrañarte a pesar de todo. Jonathan dio un paso adelante. Ella no retrocedió. «¿Y ahora? Ahora creo que tal vez podemos intentarlo». Él sonrió. Una sonrisa genuina,
sin arrogancia ni máscaras. ¿Sí? Sí. Jonathan acortó la distancia. Sus manos encontraron la cintura de Stephanie, suaves, cuidadosas. Ella levantó el rostro. Sus labios se encontraron en medio de la nieve que caía, entre los cimientos de algo que ambos habían perdido y ahora reconstruían juntos. El beso fue lento, dulce, lleno de promesas no dichas y heridas que empezaban a sanar. Cuando se separaron, Stephanie apoyó la frente contra la de él. Si vuelves a cagarla, te juro que... No lo voy a hacer, te lo prometo, aseguró él con un tono serio. Más te vale. Rieron. Y por primera vez en meses, el peso en el pecho de ambos comenzó a aliviarse. Pero la felicidad duró poco. Una semana antes de Navidad, Marcus Webb reapareció. Stephanie estaba en la plaza. Cuando vio un Mercedes azul oscuro detenerse, se acercó pensando que era el coche de Jonathan. No. Notó el color unos tonos más claros. Además era más nuevo, más ostentoso. Marcus salió, impecable con su traje gris y su sonrisa de tiburón. Stephanie Moreno, qué gusto verte. ¿Qué quieres, Marcus? Preguntó ella notablemente exaltada y dando un paso hacia atrás. Solo charlar, no te asustes, por favor, ¿tienes un minuto? Respondió él levantando sus manos y deteniendo su andar. Todo en ella le decía que se fuera, pero la curiosidad ganó. Se sentaron en un banco de la plaza. Escuché que tú y Jonathan están... juntos, dijo Marcus con tono casual. ¿Y? ¿Qué problemas tienes con eso? Preguntó ella en un tono defensivo. Qué romántico. Aunque me pregunto si sabes toda la verdad sobre tu novio. Stephanie sintió un escalofrío. Exclamó. Dime lo que tengas que decir. Escupe tu veneno de una vez y vete de aquí. Marcus sacó un sobre de su maletín. Se lo entregó. Adentro había documentos, contratos, correos electrónicos. Jonathan no solo vendió los terrenos por dinero, dijo Marcus. Había otra razón. El consorcio que compró los terrenos está vinculado a una empresa que le debía favores políticos. Él usó esos terrenos como moneda de cambio para conseguir aprobaciones en otros proyectos. No fue solo codicia, fue corrupción. Stephanie leyó los documentos. Las fechas coincidían. Los nombres estaban ahí. Estás mintiendo, dijo ella. Pero su mente comenzaba a dudar y Marcus pudo percibirlo en su mirada. Entonces avanzó con sus argumentos de forma inapelable. Pregúntale por el proyecto del distrito financiero, por cómo consiguió esas aprobaciones imposibles en solo 2 semanas. Pregúntale, Stephanie. Pregúntale también de dónde sacó el dinero para recomprar los terrenos. No creerás que recibió una indemnización tan grande, ¿verdad? Marcus se puso de pie y le susurró. Solo quería que supieras con quién estás. Feliz Navidad. Se fue, dejándola sola con los documentos entre las manos temblorosas. Esa noche, Stephanie fue al departamento de Jonathan. Él estaba cocinando algo que olía a desastre. Sonrió cuando la vio entrar. Hey, justo a tiempo para salvar la cena. Creo que quemé el... Stephanie arrojó los documentos sobre la mesa. La sonrisa de Jonathan desapareció. Había duda en su expresión. El logo de Baltic Trade Group aparecía en letras grandes en la carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó él, mientras quitaba la olla del fuego. Dímelo tú, respondió ella, mientras sus ojos escudriñaban los gestos de su novio. Él agarró los papeles. Los revisó. Su rostro se volvió pálido. Le preguntó, ¿de dónde sacaste esto? Marcus vino a verme hoy. Dijo que usaste los terrenos como soborno político, que no fue solo sobre el dinero. La postura de roca con brazos cruzados de Stephanie era inapelable. Jonathan cerró los ojos. Mierda. ¿Es verdad?, preguntó ella. Un silencio ensordecedor de segundos infinitos saturó la sala. ¿Es verdad, Jonathan? Sí, explotó. Sí, es verdad. Necesitaba esas aprobaciones para el proyecto del distrito financiero. Si no las conseguía, la empresa se hundía, y el único modo era hacer favores a las personas correctas. Stephanie sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Me mentiste. No te mentí. Solo no te conté toda la verdad. No era necesario porque... ¿Cuál es la diferencia? Rugió de forma descontrolada. La diferencia es que estaba tratando de protegerte. Si sabías todo, te hubieras convertido en cómplice. No podía hacer eso. ¿Entonces qué? ¿Me dejaste creer que eras solo un idiota codicioso cuando en realidad eras un corrupto? Jonathan se pasó las manos por el pelo. Sé cómo suena. Pero te juro que todo lo que hice después, comprar los terrenos de vuelta, la conferencia de prensa, todo fue genuino. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me digas después de esto? No lo sé. Pero te estoy diciendo la verdad ahora. Completa. Sin filtros. Sí, hice cosas horribles. Sí, crucé líneas que no debía cruzar. Pero me estoy haciendo responsable. Contraté a un abogado para entregarme a las autoridades la semana que viene. Stephanie parpadeó. ¿Qué? Iba a decírtelo mañana, enfrente de tu abuela, para que las dos lo sepan al mismo tiempo. No puedo vivir con esto, Stephanie. No puedo construir algo real contigo si está basado en mentiras. Así que voy a confesarlo todo. Voy a enfrentar las consecuencias. Podrías ir a la cárcel, lo sé. De hecho, es lo más probable según mi abogado. Entonces, ¿por qué lo haces? Jonathan la miró directo a los ojos. Porque me enseñaste que hay cosas más importantes que salvarme a mí mismo. Stephanie sintió las lágrimas quemar. Se sentó en el sofá enterrando el rostro entre las manos. Jonathan se arrodilló frente a ella. Sé que probablemente me odias ahora mismo. Sé que esto es imperdonable. Pero antes de que me vaya, necesito que sepas algo. Tú me hiciste querer ser mejor. Y aunque no lo logré a tiempo, voy a seguir intentándolo. Con o sin ti. Stephanie lo miró. Tenía los ojos rojos, las manos temblándole. No sé si puedo hacer esto, Jonathan. Lo entiendo, dijo él con la mirada de alguien que ya había tomado una decisión. Necesito tiempo para... Toma todo el que necesites. Creo que tendré mucho a partir de la semana que viene, interrumpió Jonathan, con un mal chiste. Stephanie. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró. Para lo que valga, te amo, de verdad. La puerta se cerró detrás de ella. Jonathan se quedó arrodillado en medio de la sala, solo. Pasaron 5 días. Jonathan cumplió su promesa. Se entregó a las autoridades con todos los documentos, todos los correos, todas las pruebas. El fiscal le ofreció un trato. 3 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional, si colaboraba completamente. Aceptó. Las noticias explotaron de nuevo. Pero esta vez, Jonathan no huyó. Dio entrevistas. Admitió todo. Pidió perdón públicamente. Stephanie lo vio todo desde la distancia. Su abuela le traía té. ¿Vas a ir a verlo antes de que lo encierren? No sé, susurró Stephanie. ¿Qué te detiene, Steffi? Preguntó su abuela. Miedo. De que vuelva a lastimarme. De que todo vuelva a derrumbarse. El amor siempre da miedo, nena. La pregunta es si vale la pena el riesgo. Era Nochebuena. Jonathan estaba en su departamento, empacando las pocas cosas que le quedaban. En 2 días empezaba su sentencia. Alguien tocó la puerta. Abrió. Era Stephanie. Llevaba un abrigo rojo, el pelo cubierto de nieve. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas por el frío. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió Jonathan, apenas una exhalación. «¿Puedo entrar?» Jonathan se hizo a un lado. Se sentaron en el sofá. El silencio era denso. «Vine a decirte algo», empezó Stephanie. «Pasé los últimos días pensando. En todo. En lo que hiciste. En cómo me lastimaste. En las mentiras». Jonathan asintió, preparándose para lo peor. «Y también pensé en todo lo que hiciste después. En cómo te entregaste. En cómo sacrificaste todo, incluso tu libertad, para hacer lo correcto. Y me di cuenta de algo». «¿Qué cosa?» «¿De qué te diste cuenta?», preguntó él. «Que todos merecemos una segunda oportunidad.
Incluso tú. Jonathan sintió que algo se rompía en su pecho. Stephanie, no voy a decirte que todo está perdonado. Va a tomar tiempo, mucho tiempo. Pero quiero estar ahí cuando salgas. Quiero ver a la persona en la que te conviertes después de esto. Él tomó sus manos. ¿Estás segura? No. Pero el amor nunca es seguro, ¿verdad? Jonathan la atrajo hacia él. La abrazó como si fuera lo último que haría antes de que el mundo terminara, y en cierto modo, lo era. Te amo, susurró él contra su cabello. Voy a salir de esto. Voy a ser el hombre que mereces. Ya lo eres, dijo ella con la voz quebrada. Solo te falta creerlo. Se quedaron así, abrazados en medio del pequeño departamento, mientras afuera la nieve caía sobre el pueblo y las campanas de la iglesia anunciaban la medianoche. Feliz Navidad, feliz Navidad. Ven a brindar a casa de mi abuela, dijo Stephanie. Él tomó un abrigo y la acompañó, sabiendo que sería la última Navidad juntos, al menos por algunos años. Los primeros meses fueron los más difíciles. Jonathan fue trasladado a una prisión federal a 2 horas de Madison. Stephanie lo visitaba cada 2 semanas, los sábados por la mañana. Se sentaban separados por un vidrio, hablando por teléfonos anticuados que hacían eco. ¿Cómo estás?, preguntaba ella siempre. Bien, sobreviviendo, respondía él, aunque las ojeras y el peso perdido decían otra cosa. Hablaban de cosas pequeñas, del avance de los orfanatos, del clima, de la abuela de Stephanie, que le mandaba galletas que nunca llegaban porque estaban prohibidas. Nunca hablaban de cuánto faltaba. Era demasiado doloroso. Stephanie volvió a trabajar, no en proyectos grandes, pero sí en cosas que importaban. Organizaciones sin fines de lucro, refugios, centros comunitarios. Su reputación, lentamente, comenzó a reconstruirse. La gente del pueblo dejó de murmurar. Algunos incluso se disculparon. Siempre supimos que eras buena chica, dijo la señora Martínez un día en el mercado. Stephanie sonrió con amargura. Claro. Ahora que quedó claro que no fui yo, pensó. Pero lo dejó pasar. El resentimiento no servía de nada. En la prisión, Jonathan también cambió. Tomó clases de contabilidad para ayudar a otros presos con sus finanzas. Empezó un grupo de lectura. Se ofreció como voluntario en la biblioteca. No lo hacía por reducción de condena. Lo hacía porque finalmente entendía algo. El poder no venía de controlar a otros, sino de ayudarlos. Un día recibió una carta del director del Centro Comunitario Esperanza. Señor Fitzgerald, nos gustaría informarle que el centro abrió sus puertas la semana pasada. 47 niños ya están registrados en nuestros programas. El edificio es exactamente como Stephanie lo diseñó. Hermoso, funcional, lleno de vida. Queríamos que supiera que su inversión cambió vidas reales y que, a pesar de sus errores, hizo algo bueno. Eso cuenta. Gracias. Jonathan leyó la carta 5 veces. Luego lloró por primera vez en meses. Pasó 1 año. Luego 2. Jonathan obtuvo libertad condicional por buena conducta. 3 años se redujeron a 2 y medio. El día que salió, Stephanie estaba esperándolo en la puerta de la prisión. Llevaba un vestido simple, verde, del color de sus ojos. El cabello más largo que la última vez que la había visto. Jonathan caminó hacia ella con una bolsa pequeña que contenía todo lo que poseía. Ropa, libros, cartas de Stephanie. Se detuvieron a 1 metro de distancia. «Hola», dijo él. «Hola», y entonces se rompió la distancia. Stephanie corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Jonathan la levantó, girando, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te extrañé», susurró ella. «Cada maldito día. Yo también, Dios, yo también». Se besaron ahí mismo, en el estacionamiento de la prisión, bajo el sol de primavera que finalmente había llegado después de un invierno demasiado largo. Cuando se separaron, Jonathan secó las lágrimas de Stephanie con el pulgar. «¿Y ahora qué? Ahora vives tu vida»,
La que elijas, no la que otros esperan de ti. ¿Y tú? ¿Estás en esa vida? Stephanie sonrió. Siempre estuve, idiota. Volvieron a abrazarse como queriendo fundir sus cuerpos. Luego se marcharon de allí. 18 meses después. Se casaron en el Centro Comunitario Esperanza. La ceremonia fue pequeña, íntima, rodeados de las personas que realmente importaban. La abuela de Stephanie, llorando en primera fila. Los arquitectos que habían construido el lugar. Los niños del centro, corriendo entre las sillas con trajes demasiado grandes. No había prensa. No había invitados corporativos. Solo amor genuino. Stephanie llevaba un vestido blanco simple, sin velo, con flores silvestres en el cabello. Jonathan usaba uno de sus viejos trajes que le quedaba perfecto, tras su pérdida de peso, que ahora estaba recuperando. Cuando el juez de paz preguntó si aceptaba a Stephanie como su esposa, Jonathan no dudó ni un segundo. Sí, por el resto de mi vida. ¿Y tú, Stephanie? ¿Aceptas a Jonathan como tu esposo? Ella lo miró. El hombre que la había traicionado. El hombre que había perdido todo. El hombre que se había reconstruido desde cero. Sí, para siempre. Se besaron bajo aplausos y gritos de alegría. La recepción fue en el jardín del centro. Luces colgadas entre los árboles, música en vivo de una banda local, comida casera preparada por los vecinos. Jonathan y Stephanie bailaron su primera canción como marido y mujer, una versión lenta de una vieja balada que ambos amaban. ¿En qué piensas?, preguntó ella, con la cabeza apoyada en su pecho. En lo afortunado que soy, en que no merezco esto. Espera, ya no más de eso. Sí que te mereces ser feliz. Es verdad, dijo Jonathan, sintiendo que tenía mucho que devolver a la sociedad. Stephanie lo miró a los ojos. El pasado pasó. Pagaste por tus errores. Ahora deja de castigarte y solo... sé feliz. Conmigo. Él sonrió. Una sonrisa completa, sin sombras. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Lo sé. Stephanie rió. Y más te vale no olvidarlo. Siguieron bailando mientras el sol se ponía sobre el centro que habían construido juntos. Los niños corrían alrededor, persiguiéndose entre risas. La abuela de Stephanie bailaba con el arquitecto principal, ambos riéndose de chistes que nadie más entendía. Era caótico, imperfecto, hermoso. Más tarde, cuando todos se habían ido y solo quedaban ellos, se sentaron en los escalones del centro, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Jonathan. Hace 3 años tenía todo lo que pensaba que quería. Dinero, poder, prestigio. Y era miserable. ¿Y ahora? Ahora no tengo nada de eso, y soy más feliz de lo que jamás imaginé posible. Stephanie entrelazó sus dedos con los de él. No tienes nada de eso, pero me tienes a mí, exacto. Te tengo a ti. Y eso es todo. Se besaron bajo las estrellas, en el lugar donde todo había comenzado a reconstruirse. Un lugar que había nacido de errores y dolor, pero que ahora era un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades, de amor que sobrevive incluso a las peores tormentas. 2 años más tarde, Stephanie abrió la puerta de su casa, cargada de bolsas del supermercado. Jonathan, ¿puedes ayudarme con...? Se detuvo. En medio de la sala estaba Jonathan, rodeado de cajas, planos extendidos sobre la mesa, una expresión emocionada en el rostro. Tengo una idea, dijo él. Stephanie dejó caer las bolsas con un suspiro. Oh, no. No, escucha, es buena. Quiero expandir el centro, agregar un ala nueva. Programas de capacitación laboral para adultos. Talleres de oficios. Podemos cambiar vidas, Steph. Ella lo miró. Todavía tenía esa pasión, esa necesidad de construir, de crear, pero ahora estaba dirigida a algo que importaba. ¿Tenemos el dinero? Estuve ahorrando. Y hablé con algunos inversores sociales. Están interesados. Solo necesito tu aprobación y tu ayuda diseñando todo. Stephanie se acercó, mirando los planos. Eran buenos. Realmente buenos.
¿Cuándo empiezas a consultar antes de lanzarte a estos proyectos? Jonathan rió. Ahora. Por eso te pregunto, ¿qué dices? ¿Lo hacemos juntos? Ella tomó un lápiz de la mesa y empezó a marcar correcciones en los planos. Si vamos a hacerlo, lo hacemos bien. Esta pared tiene que moverse, y necesitamos más ventanas acá. Jonathan sonrió. La rodeó con los brazos desde atrás apoyando el mentón en su hombro, mientras ella seguía dibujando. Te amo, arquitecta. Yo también te amo, ex-CEO corrupto. Ouch. ¿Demasiado pronto? Siempre va a ser demasiado pronto para ese chiste. Rieron, y siguieron trabajando juntos, construyendo no solo edificios, sino una vida real, honesta, llena de propósito. Stephanie miró por la ventana. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, pero esta vez no le recordaba al frío ni al dolor. Le recordaba al día que Jonathan había aparecido en su pueblo, destrozado y arrepentido, pidiendo una oportunidad. Le recordaba que los finales podían ser también comienzos, y que el amor, el verdadero amor, no era perfecto. Era elegirse cada día, a pesar de los errores, a pesar del miedo, a pesar de todo. Era esto. Planos sobre una mesa, manos entrelazadas, sueños compartidos. Era suficiente. Era todo. A veces, las mejores historias no son sobre personas perfectas que se encuentran, son sobre personas imperfectas que eligen construir algo mejor, juntos. Gracias por acompañarme en esta historia original. Esperamos que te haya gustado y que nos consideres tu canal especial para relajarte y soñar. Los secretos de la vida. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas descubran estas historias. Ayúdame a hacer crecer el canal para poder seguir creando historias originales. Nos vemos mañana con otra nueva historia.